¿Cómo les va? Bueno, a ver. Em, bueno, vamos a continuar. Hemos terminado la primera unidad, podríamos decirlo así, que tiene que ver con series, con sucesiones y complementando ese capítulo con las series de Fourier. Vamos a entrar a un capítulo nuevo. En esta ocasión ya vamos a entrar o vamos a comenzar, digamos, a revisar los conceptos básicos para poder trabajar y entender el cálculo vectorial, que básicamente es el centro, digamos, de este curso de análisis 3. Debería llamarse, creo yo, y de hecho creo que en las nuevas reformas de mallas curriculares, creo que inclusive le van a cambiar el nombre, algo parecido a cálculo vectorial. Entonces, el eje central de este curso, de esta materia, es entender cómo funciona el cálculo vectorial, es decir, asociar todos los conceptos de cálculo que ya sabemos o que conocemos para ser aplicados en el plano, pero en este caso aplicado a funciones con varias variables o inclusive espacios en varias variables. No limitarnos solamente al plano XY, sino traducir esos conceptos a más coordenadas. Básicamente, en este curso, la gran cantidad de ejercicios y los exámenes y todo lo que se refiere a tareas y actividades que ustedes deben resolver, se las hace enfocadas a 3 dimensiones, digamos así, al sistema en 3 dimensiones. Obviamente, eso no significa que nos vamos a limitar a 3 dimensiones, sino que más bien todos los conceptos que se estudian a partir de este capítulo son aplicados a n dimensiones, ¿sí? Pero por comprensión, por entender y por aplicaciones en la vida práctica, en la vida real, pues se traducen o se bajan, digamos, todos estos temas a un sistema de 3 dimensiones. Bueno, para comenzar, vamos a hablar de temas que ustedes ya conocen, que creería yo que inclusive en álgebra lineal, yo supondría que ustedes ya deben haber revisado también. Pero bueno, vale la pena recalcar, vale la pena realizar una pasada y lo vamos a hacer. Entonces, el concepto en el que nos vamos, o mejor dicho, el espacio en el cual nosotros vamos a trabajar todos los conceptos, es el espacio Rn. El espacio Rn simplemente es un sistema en n dimensiones, ¿sí? Como vemos aquí, hacemos referencia al espacio Rn como el espacio o el conjunto de todas las n tuplas. N tuplas es básicamente un vector o son vectores de tamaño n, ¿sí? Obviamente esos vectores o cada coordenada se supone que son números reales. Y ese espacio Rn se define como un conjunto. Ustedes pueden ver aquí que en la definición se tiene unas llaves. Estas llaves determinan que eso es un conjunto. El espacio Rn es un conjunto de todos los vectores de tamaño n, ¿sí? Cuyos valores x sub i o cuyas coordenadas son parte de los números reales. ¿Ok? Entonces, x sub i o cada uno de estos elementos de la tupla o del vector se le conoce como la iésima coordenada de ese elemento, ¿sí? Eso básicamente es el espacio Rn. Entonces, podríamos aquí aterrizar, por ejemplo, a R2, a R1, a R3. Entonces, en R2 es todos los conceptos que nosotros ya hemos estudiado en cálculo. En R1 sería
un sistema de coordenadas con una sola dimensión, sería los números reales, solamente la recta de los reales. En R2 el sistema XY, en R3 X, Y, Z, y así podríamos seguir generalizando hasta n dimensiones. Ahora bien, obviamente como todo conjunto o como todo elemento, podríamos decir así, que está inmiscuido en Rn, se puede realizar operaciones o se puede hacer ciertas transformaciones. Por lo tanto, es importante reconocer qué tipos de operaciones se pueden realizar en este espacio Rn. Básicamente se definen dos operaciones para trabajar sobre Rn. Entonces, aquí podemos ver las dos operaciones que se llama la suma y el producto por un escalar. Si es que un espacio Rn o un conjunto Rn cumple con estas propiedades o tiene estas dos operaciones, entonces se puede definir o se puede decir que ese conjunto Rn se denomina espacio vectorial. Y obviamente cumpliendo ciertas propiedades que ya vamos a ver un poquito más adelante. Las dos operaciones son la suma de los elementos, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver si yo tengo dos elementos, este es un elemento de Rn y acá tengo otro elemento de Rn, es básicamente la suma de dos vectores. Entonces, la suma de dos vectores, ustedes saben que cada coordenada de la suma tiene que ser la suma de los elementos. Entonces, aquí tengo la coordenada 1, la coordenada 2, que es la suma, y la coordenada n, que es la suma de los elementos individuales. Lo mismo para el producto escalar. Ya conocemos que el producto escalar simplemente es multiplicar un número cualquiera que le llamamos alfa, multiplicado por un elemento de Rn. La multiplicación permite, permite escribir de esta manera, ¿no? O sea, alfa multiplicada por cada una de las coordenadas de ese vector que pertenece a Rn. Obviamente, sabiendo que el alfa tiene que ser un número real. Con estas dos operaciones son básicas para trabajar en este espacio. Estas dos operaciones obviamente tienen sus propiedades, que las vamos a detallar aquí. Por ejemplo, si tenemos tres elementos de Rn que son Z, Y y X, son tres vectores básicamente. Y perdón, aquí esto no debería ir. Aquí. Entonces tenemos tres vectores, X, Y, Z mayúsculas, y tenemos dos números, alfa y beta, que son números reales. Entonces, con esos elementos se pueden estudiar varias propiedades. Por ejemplo, la propiedad conmutativa, que ustedes ya lo han visto algunas veces, simplemente es invertir la forma de los sumandos, eso me va a dar el mismo resultado. Igual, la propiedad asociativa, que lo que hace es la forma en la que se suman los sumandos o elementos del conjunto del espacio Rn, se pueden asociar, por ejemplo, primero sumar X más Y, a ese resultado sumarle Z, va a ser lo mismo si yo sumo primero Y más Z, y luego a ese resultado le sumo la X. ¿Sí? Otra propiedad habla del neutro para el caso de la suma, es decir, existe un elemento tal que si yo le sumo al vector X, ese resultado me da X. O 0 más X, que en este caso le podía haber escrito de esta forma. Obviamente eso significaría que este elemento 0 no es un número, sino es un vector. ¿Sí? Ustedes pueden ver acá
que ese 0 sería un vector. En muchos de los ejercicios, cuando aparezca este 0, deben tener mucho cuidado y observar detenidamente o concluir si este 0 es un vector o es un número, ¿sí? Porque el 0, bueno, en realidad podía haberle escrito así, ¿no es cierto? O sea, con una flechita que indique que es un vector, ¿sí? Pero en términos prácticos, digámoslo así, no se suele escribir así, sino más bien hay que saber reconocer en el contexto en el que se está trabajando, saber si es que es un número real o si es que el 0 es un vector, como en este caso. La otra propiedad es la propiedad del opuesto, es decir, en este caso también nos referimos a la suma, ¿sí? El opuesto es un elemento tal que si yo sumo a un vector X, ¿sí? Entonces, ese elemento, o perdón, ese resultado de sumar los dos elementos me da igual a 0. Entonces, ustedes pueden ver aquí, yo tengo un elemento X que pertenece al espacio Rn. Para ese elemento X o para todo elemento X, existe un elemento Y, ¿sí? Que también obviamente tiene que ser, pertenecer al espacio Rn, tal que si yo hago la suma, ¿no es cierto? El resultado me da 0. Eso significa que el vector Y tiene las mismas coordenadas del vector X con signo negativo, ¿sí? Por esa razón, a este elemento Y se le denomina el opuesto. La otra propiedad que tiene que ver ahora con el producto es la asociación entre dos valores, elementos de los reales, como habíamos definido aquí arriba. Entonces, si yo tengo el producto de un alfa multiplicado por un beta X, eso es lo mismo que multiplicar alfa por beta y después multiplicar por el elemento X, ¿sí? Lo mismo, para el mismo producto también se puede aplicar una propiedad distributiva. Es decir, el distributivo lo hace este vector, perdón, este número alfa al multiplicarse con una suma de vectores, que en este caso se escribiría de esta manera. También podría ser al revés, es decir, si yo tengo a X multiplicado por la suma de dos números reales, se puede escribir también de esta manera, ¿no es cierto? Alfa por X más beta por X. Y la última propiedad de este espacio Rn es para el producto existe también un neutro, así como habíamos dicho acá, el neutro en la suma, también existe aquí el neutro en la operación del producto. Ese neutro obviamente significaría escribir esto de aquí. O quizás ponerlo así, ¿no es cierto? En términos más generales, podríamos haberlo puesto así. Alfa por X igual a X. Eso significaría que alfa es igual a 1. Pero bueno, se entiende bastante bien, creo que de esta manera más sencilla. Y esas son las propiedades que tienen este espacio Rn. Entonces, para nosotros va a ser importante tener en cuenta, dentro de toda la teoría en la que desarrollemos desde aquí en adelante, mantener o ser conscientes de estas propiedades de aquí. Porque bajo ellas o con estas propiedades es que se desarrolla la teoría que tiene relación con el cálculo vectorial. Bueno, ahora bien, también si es que nosotros escogemos o seleccionamos, por así decirlo, un subconjunto, si nosotros
seleccionamos un subconjunto que sea no vacío de un espacio W. Obviamente, a ver, pongamos en orden esto porque está un poco... No, no, sí está bien. Verán, si nosotros tenemos un conjunto Rn, de ese conjunto Rn seleccionamos un subconjunto llamado W, que es no vacío, y de ese subconjunto W seleccionamos dos elementos, V y W, entonces podríamos comprobar estas propiedades. Por ejemplo, la suma de estos dos elementos, ¿sí? Podríamos comprobar si la suma de los dos elementos es elemento de W. Y también podríamos comprobar si la suma, perdón, si el producto de un número alfa por un elemento W minúscula, podríamos comprobar que pertenece a W si este subconjunto y estos elementos cumplen estas dos características que vemos aquí, entonces se dice que W es un subespacio vectorial. ¿Ya? Aquí tengo un ejemplo bastante sencillo. Si W, ¿no es cierto?, es un subconjunto de Rn, en este caso X, Y, Z, es decir, estamos hablando de R3, entonces podríamos elegir dos elementos V y W que cumplan esta característica. Y comprobar si la suma de los dos elementos que cumplen esta característica pertenecen a W. Por ejemplo, o sea, aquí un poco para comprobar esto podríamos decir, ¿cuál sería un elemento de este espacio W? ¿Qué características deberían tener un elemento ya aterrizando, ¿no es cierto? Aterrizando a números reales. Por ejemplo, si X vale 1, si Y vale 1, y si Z vale 0, esto significa que esto se cumple, ¿no es cierto? X menos Y más 3 por Z es igual a 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este elemento le podemos llamar V, este elemento de aquí, y podríamos seleccionar otro elemento. Por ejemplo, qué sé yo, ¿qué otro elemento se les ocurre que cumple la misma característica? Puede ser 1, 4 y 1. 1, 4 Y 1. y 1. Pregunta es, ¿este vector de aquí cumple esto? 1 menos 4 menos 3, más 3 por 1, 0. Ya, sería 1 menos 4, ¿cierto? Y menos 3 por Z me da igual a 0. Entonces, también a este le podríamos llamar, por ejemplo, U. No, perdón, era B. Y a este elemento de acá le podemos llamar W. ¿No es cierto? Los dos cumplen esta característica de aquí. Ahora la pregunta es, ¿la suma cumple la condición o no? Es decir, sumar V más W también es un elemento.
Este sí lo cumple. Veamos, ¿no es cierto? Sería control C más esto a qué me da igual. Sería 2. 2. 5 y 1. Entonces, este elemento de aquí, aplicada a esta regla de aquí, ¿es verdad o no es verdad? O sea, ¿qué es lo que haríamos? Esto sería 2, ¿no es cierto? Menos 5, ¿cuánto me da? Menos 3. Y 3 por z, o sea, 3 por 1 me da 3 positivo. Que sumado al menos 3 me va a quedar 0. Entonces, este elemento sí está dentro del espacio W, o de este espacio W de acá, ¿verdad? Por lo tanto, sí cumple la primera condición. Y la otra condición sería que si yo multiplico alfa por W, siendo alfa cualquier número, entonces alfa por W tiene que ser el elemento de este W mayúsculo, de este subconjunto. Bueno, no hace falta hacer eso porque sabemos que eso va a cumplirse. Pero nosotros deberíamos ser capaces de demostrar esto para todos los vectores que tienen esta condición. ¿Sí? Aquí hemos aterrizado a dos vectores o dos elementos de este W. Pero deberíamos ser capaces de generalizar y hacerlo para todos. ¿Sí? O sea, ya no debería poner aquí 1, sino debería poner V sub 1, ¿cierto? Aquí debería poner B sub 2 y así, y acá también B sub 3. De esa manera estoy generalizando. Pero obviamente acá, bueno, solamente para dejarles expresado. Aquí debería poner W sub 1. W sub 2. Y W sub 3. ¿Sí? Ustedes deberían hacer la comprobación de que si la suma de estos dos, como hicimos aquí, también es un elemento que cumple esta regla. Obviamente, eso no lo vamos a hacer porque no está dentro del contexto, digamos. Para nosotros, vamos a suponer que si se cumple esas reglas o este par de condiciones, entonces es un subespacio vectorial. Pero esto en forma más detenida lo estudian en álgebra lineal, donde sí es necesario demostrar para encontrar bases y el resto de elementos que corresponden a la teoría del álgebra lineal. Bueno, también vamos a definir dentro del espacio Rn, ¿sí? Otro tipo de operaciones. Hemos visto, por ejemplo, con las operaciones que habíamos definido acá arriba, hemos definido la suma y el producto por un escalar, pero también nos hace falta otra operación que se llama el producto que permita multiplicar a dos vectores, ¿sí? Entonces, en este caso se denomina producto escalar o producto interno. Acá me parece que me faltaría un poquito. Producto por un escalar, pongámoslo así. Pero en cambio acá se denomina producto escalar, que significaría entre dos vectores, entre paréntesis aquí, que también se llama el producto interno y la norma de vectores en Rn. Entonces, esto también ya lo hemos definido, inclusive cuando empezamos a estudiar series de Fourier, ¿no es cierto? Ya habíamos un poco detallado eso de ahí. Habíamos dicho, por ejemplo, que el producto escalar, aquí pongamos entre vectores,
lo habíamos definido. Déjenme copiar esto de acá. Vamos así, esto de aquí. Aquí. Hemos definido de esta manera el producto escalar entre vectores o producto interno. Eso simplemente lo habíamos definido relacionándolo con la norma para poder entender cuando dos vectores, por ejemplo, son ortogonales, que era lo que estudiábamos en la teoría de Fourier. Pero en este caso, si yo tengo dos vectores X y Y, pongamos así, una vez pongamos de forma completa, sean X y Y, vectores que pertenecen a Rn. ¿Sí? Entonces, X, Y entre paréntesis define el producto interno. Ahora bien, ¿cómo es que se calcula este producto interno? En realidad, bueno, primero pongamos aquí el resultado. ¿Qué tipo de resultado yo obtengo cuando hago producto interno entre dos vectores? Un escalar. Es un escalar. Es un número real. Entonces, al multiplicar X por Y en forma de producto interno, se puede esto resumir como una sumatoria, ¿no? Acuérdense que eso también se puede escribir así. La multiplicación de X por Y, bueno, los X sub Y a sub I, ¿no es cierto? De la suma de todos los elementos que van desde I igual a 1 hasta N. Y esto prácticamente es el producto interno entre dos vectores o el producto escalar entre vectores. En algunos libros, en vez de utilizar esto, o sea, como paréntesis, suelen utilizar también, y me parece que el libro de Galindo también está así, suele utilizar este tipo de notación, ¿sí? Con estos símbolos de mayor que y menor que, parecidos a los de mayor que y menor que. Pero en nuestro caso lo vamos a utilizar como X, Y, que es lo que ya habíamos desarrollado antes. Bien, entonces, como les había dicho, al producto escalar también se le denomina producto A. Aquí también podría haber puesto producto escalar interno o producto punto también se le llama, ¿sí? Una forma adicional también se le puede encontrar, pongámosle aquí, a ver, le vamos a dejar escrito. De una vez para tener bien claro esto, vamos a dejar esto aquí, ok. X, coma Y, una barra, ¿no es cierto? O también le suelen definir como X punto Y. ¿Sí? Cualquiera de las tres notaciones van a ser válidas. Sin embargo, nosotros trabajaremos más con esta notación de aquí. Bueno, ¿cuáles son las propiedades que esto representa o que este producto tiene? Nosotros ya habíamos visto antes
las propiedades. Pero vamos a dejar aquí escrito por revisar nada más. Aquí pongamos. Ustedes se encargarán de revisar cuáles son sus propiedades que ya escribimos en la teoría de la serie de Fourier. ¿Sí? Pero quizás un par de propiedades son aquellas que no hemos visto. Por ejemplo, la 1 ya vimos, la 2. Acuérdense que habíamos dicho, por ejemplo, la propiedad 1 que el producto interno entre x, x siempre es mayor que 0. Habíamos dicho también que el producto interno entre x y es igual al producto interno entre y y x. Solo vamos a dejar anotando esto. Mayor o igual a 0. Y cuando esto sea x, x. La segunda propiedad es que esta operación es igual a esto. La tercera propiedad es si yo tengo 3 elementos, por ejemplo, x producto interno con y más z, esto es igual al producto interno por separado. O sea, vamos a hacer producto interno entre x, y más x, z. Esta es la que no habíamos visto. La cuarta propiedad básicamente es al multiplicar con un elemento o con un número alfa, por ejemplo, si yo tengo x producto punto con y, pero al x le estoy multiplicando con un alfa, entonces esto me da como resultado, bueno, se puede escribir de dos maneras. En realidad esto podría ser igual así. Mismo escribir o multiplicar el alfa por x o el alfa por y. O, en última instancia, multiplicar el producto interno completo, el alfa. ¿Sí? Esas son básicamente las propiedades del producto interno. ¿Cómo se define la norma? También ya habíamos definido, pero vamos a dejar escrito acá nada más. Habíamos dicho que la norma se define con un par de barras, ¿verdad? Par de barras paralelas, es decir, esto de aquí sería la norma de x, que ya habíamos visto, y básicamente es, o describe, digamos, la longitud de un vector en el espacio Rn. En otras palabras, o entre comillas, podríamos decir que la norma es calcular, es lo mismo o es lo equivalente a calcular la raíz, perdón, la hipotenusa a través de la raíz cuadrada de un vector en R2. Entonces, para R3 es muy similar, ¿no es cierto?, calcular la norma utilizando, entre comillas, un teorema de Pitágoras. También habíamos dicho que esta norma, o sea, como fórmula, ¿cómo se calcula? Habíamos dicho que esta norma es igual a la raíz, ¿cierto? Ya sabíamos que era raíz cuadrada de una sumatoria. Cojamos esto. Con estos términos elevados al cuadrado. También ya habíamos escrito de esa manera, ¿no es cierto?
Es decir, esto es lo mismo que calcular la norma o la raíz del Producto Interno. Entre los vectores X, X. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, ¿no? En R2, la norma es calcular la hipotenusa de un vector, ¿sí? O calcular la longitud de ese vector. En R3 es lo mismo, solamente que cada una de las coordenadas, por ejemplo, pongamos aquí, para tener el mismo concepto. En R3, ¿cierto? Si un vector X igual a X, Y y Z, entonces la norma de ese vector X es igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado y más Z al cuadrado. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Bueno, eso es algo que, como les digo, ya lo han hecho, ya lo han estudiado anteriormente. Y bueno, también creo que habíamos revisado algunas propiedades, pero solo dejemos las escritas que ya también les habíamos estudiado anteriormente en el capítulo de Fourier. Hemos visto que la norma de un vector, ¿cierto? Es mayor o igual que cero. Es un número positivo. La norma de un vector es igual a 0. ¿En qué caso? Solamente si estamos hablando del vector 0. O sea, si este X es igual al vector 0. ¿Sí? Y la tercera, bueno, no la tercera, vamos a estudiar más que no hemos visto anteriormente. Igual, si yo multiplico esto por un escalar, un alfa, por ejemplo, aquí, entonces esto me da lo mismo que escribir el valor absoluto de alfa multiplicado por la norma del vector. Las demostraciones no las vamos a hacer. La cuarta propiedad establece la diferencia entre dos vectores. O sea, si yo tengo un vector X, quiero calcular la diferencia con Y, esto es lo mismo que calcular la diferencia al revés. Es decir, Y menos X. Otra de las propiedades es que a ver, esta propiedad indica que si es que yo calculo el producto de dos vectores, producto interno, por ejemplo, XY, producto interno entre dos vectores,
siempre será menor o igual que la norma del producto de los vectores por separado. ¿Sí? Bueno, aquí tendría que ser valor absoluto. Dice una pregunta. Ajá. Arriba cuando dice la norma de x es igual a la raíz cuadrada de x producto interno x. Eso es cuando el producto interno, eso es cuando el producto interno es canónico, nada más, ¿no? A ver, ¿en cuál propiedad me dices? No, arriba, arriba, en la que dice norma, ajá. X, la norma de x es igual a esa sumatoria y es igual a la raíz cuadrada de x por x, producto interno. Eh, ese, ese producto interno tiene que ser canónico, ¿no? Eso solo se da cuando el producto interno es canónico. O siempre. ¿A qué te refieres con canónico? Ah, canónico no era cuando se puede, ¿cómo es? Cuando se multiplica x1 por x1 más y1, ay, perdón, x1 por x2 más y1 por y2 más z1 por z2. Eso no es el producto interno canónico. Eh, no, o sea, esto es en términos generales. Cualquier vector que tengas, X, no necesariamente tiene que ser canónico. O sea, un vector canónico es cuando tienes, por ejemplo, no, uno Es coma cuando tienes cero R en 2 en R2 y el 0,1, por ejemplo. Pero No, no se limita solamente a eso. pero eso que usted puso son, o sea, esos son las bases, ¿no? O que está, Sí, pero aquí, ajá, lo que yo escribí, sí. Pero aquí se refiere a cualquier vector X. Obviamente tiene que pertenecer al espacio Rn. em, o sea, no, pero le pregunto porque creo que es en álgebra lineal que tenemos diferentes productos internos. Y uno de ellos es el estándar, que es el producto interno canónico, si no mal no entendí, que es ese que le digo, que O sea, es en este caso el producto interno canónico, no sé cómo le definirían en la clase, pero sería un subejemplo, digamos, o una condición muy específica de esta definición. O sea, tendrías que revisarle cómo está definido ese producto interno canónico, pero debe ser una derivación de este producto interno. O sea, no puede ser un concepto diferente. ¿Sí? Quizá es muy específico para ese caso, pero aquí no. O sea, esto es general. ¿Sí? Producto interno define como el producto de las coordenadas equivalentes en cada uno de los dos vectores. ¿Sí? Aquí podríamos poner un ejemplo pequeñito. Si X, así sin mayor contexto, si X es 1,2, Y es 0,3, entonces X, Y, ¿qué es? Es la suma de estos productos. O sea, sería 1 por 0 más 2 por 3. Entonces, esto me da 6. ¿Sí? Pero en este caso de acá, esta definición de aquí, como X es un solo elemento, o sea, estoy multiplicando X, por esa razón sería elevar al cuadrado cada término, o sea, por ejemplo, en este caso, la norma de X, pongamos así en palabras nomás, ¿a qué sería igual? A la raíz, ¿no es cierto?, de 1 al cuadrado
más 2 al cuadrado. 2. Bueno, esto sería raíz, ¿no? O sea, sería raíz de 5. Entonces, es en términos generales, no tiene que ser o limitarse a los canónicos. Pues digo, no sé, habría que ver cómo está definido ese canónico en álgebra lineal, pero debe ser algo sumamente específico dentro de este mismo contexto. ¿Sí? A ver, algo les iba a decir aquí adicional. Bueno, no solamente el nombre, esta propiedad se llama desigualdad de Cauchy-Schwarz. E inclusive sí me supongo que deben haberlo visto en álgebra lineal también. Pero aquí nosotros solamente la vamos a revisar sin el trasfondo teórico que tiene todo esto, porque en álgebra lineal, digamos, está enfocado a desarrollar todo eso. Por esa razón tampoco nos detenemos en hacer las demostraciones de todo esto. Y por último, la desigualdad triangular, que si yo tengo, a ver aquí, pongamos así, o sea, la suma de, perdón, la norma de la suma de dos vectores siempre va a ser menor que la norma de la suma de los vectores. Es decir, esto se puede separar. Vamos así. Más. Llamada aquí la desigualdad triangular. Listo. Entonces, con estos conceptos podemos comenzar a definir algunas herramientas que nos van a servir mucho más adelante para resolver problemas. Por ejemplo, calcular la distancia entre dos vectores. La distancia entre dos vectores básicamente se puede definir como la diferencia de vectores. Y que básicamente es lo que ya habíamos definido aquí, donde está x menos y. Pero cuando hablemos de distancia, vamos a escribirlo así. Distancia entre x, y. La distancia de dos vectores escrita de esta manera, básicamente es esta propiedad de la norma de vectores. ¿Sí? Esta diferencia también tiene ciertas propiedades que a nosotros nos van a servir para resolver problemas. Esta distancia, unas podríamos decir que son obvias, ¿no es cierto? Es igual a calcular al revés, ¿no es cierto? La segunda propiedad es que esta distancia siempre va a ser ¿qué? Mayor o igual a, bueno, no igual, solamente mayor que 0. Porque si no, no hablaríamos de distancia. Es decir, si esto fuese igual a 0, no habría una distancia. En todo caso, podríamos aquí escribir una observación. Esta distancia vale 0 siempre que x sea igual a y. Es decir, no hay distancia, ¿cierto?
siempre que X sea igual a Y. ¿Sí? Y utilizando la desigualdad triangular, podríamos definir la tercera propiedad, que es esta distancia es menor o igual que la distancia entre X y un vector Z más la distancia entre Z, Y, sería aquí. O sea, si ustedes se imaginan a estos vectores X y Y como puntos en dos dimensiones, por ejemplo, si están caminando en un barrio, ¿cierto? Es más fácil o es más directo caminar desde X a Y, es más corto el trayecto caminar desde X a Y, que caminar desde X hasta Z y luego desde Z hasta Y. En otras palabras, es como si ustedes están atravesando un parque para ir desde una esquina a la esquina opuesta de una cuadra, ¿no es cierto? Es más fácil caminar por la diagonal de esa cuadra que caminar por los laterales del parque, ¿verdad? Eso básicamente es eh, o la aplicación de la desigualdad triangular. Bueno, hemos visto también, creo que esto, déjenme ver, creo que sí lo podríamos revisar. Bueno, solamente le dejamos escrito porque ya habíamos revisado también. Vectores ortogonales. Ortogonales. Se definen como vectores ortogonales, ¿cierto? A dos vectores X y Y. ¿Cierto? Este producto de aquí, o sea, el producto interno entre X y Y, ya habíamos dicho anteriormente, para que sean vectores ortogonales. Tiene que ser igual a 0. Tiene que ser 0. ¿Ja? Esto va a ser súper importante porque en nuestros ejercicios ya de cálculo vectorial, por ejemplo, vamos a querer calcular un vector que sea perpendicular a un plano. O no solamente vectores, sino un plano perpendicular a otro plano. O un plano perpendicular a una función. Entonces, en ese caso, va a ser necesario que recordemos esta propiedad. Si yo tengo ortogonalidad entre vectores o entre funciones también, cuando el producto interno vale 0. ¿Sí? El contexto en el que hicimos nosotros o manejamos este concepto fue a través de funciones, pero básicamente lleva el mismo principio, ¿no? Si el producto interno entre dos vectores es igual a 0, entonces significa que esos dos vectores son ortogonales. ¿Sí? Piensen en un ejemplo de vectores ortogonales en R3. Vamos, ¿cuánto debería valer X? Y puede valer 1, 2, 3. Y Y puede valer 5 menos 1 menos 1. Por ejemplo, X igual a 1, 2, 3.
Y pongamos Es 5 menos 1 menos 1. y es igual a 5, menos 1, menos 1. Entonces el producto interno valdría 5 por 1, 5, menos 1 multiplicado por 2 me da menos 2, sumado con el 5 me queda 3, y menos 1 por 3 me da menos 3, sumado con el 3 positivo me da igual a 0. Entonces estos dos vectores tienen producto interno igual a 0. Por lo tanto, esos vectores deberían ser perpendiculares en R3, ¿no es cierto? También vamos a tener que manejar el concepto de vectores unitarios. ¿Sí? Es decir, un vector unitario ¿sí? ¿Cómo definimos el vector unitario? Bueno, se suele definir con la letra U, ¿cierto? Unitario es igual a un vector X dividido ¿para qué? Ya habíamos dicho también esto. La norma. Dividido para la norma del vector, ¿no es cierto? ¿Qué características tiene este vector unitario? Su norma va a ser 1. Exactamente. Norma vale 1. ¿Ok? O sea, la norma de U sería, ¿no es cierto? Ajá. La norma del vector U es igual a 1. Ok. ¿Qué más habíamos comentado? Otro concepto que nos hace falta entender es el ángulo entre dos vectores, que eso también nos va a servir. El ángulo entre dos vectores, Esa está un poco larga. Creo que era pongamos el, dos vectores. ¿Sí? no, creo que era el arcoseno de el producto interno sobre la multiplicación de las normas, ¿no? Sí, o sea, lo podemos despejar de la definición del producto interno. O sea, el producto interno es, ¿no es cierto? Si yo tengo dos vectores X y Y, elementos de Rn, entonces X, producto interno con Y, se define también utilizando la norma así. Aquí debería poner X. La norma, no, perdón, acá está. Aquí está Y multiplicado por el coseno de un ángulo teta, donde ese ángulo teta es el ángulo entre los dos vectores. De aquí lo podríamos despejar, es decir, el ángulo teta, ¿cómo nos quedaría? O
o pongamos así, despejando, podríamos poner términos de el coseno del ángulo teta es igual, ¿no es cierto?, al producto interno entre X y Y dividido para estas normas, producto de sus normas. ¿Sí? Obviamente, ¿qué debemos observar aquí? Que estas normas tienen que ser diferentes de 0. Esto de aquí tiene que ser distinto de 0. De 0. Y esto también distinto de 0. ¿Sí? Bueno, otra observación aquí también que podríamos anotar es que el ángulo teta debe estar entre 0 y 2pi. O nuestro resultado, digamos, lo vamos a ver entre 0 y 2pi. Bueno. Creo que no hace falta. Creo que no hace falta hacer ejercicios de esto porque básicamente es algo que ya lo han manejado anteriormente. Pero podríamos escribir una observación al respecto que vale la pena tomar en cuenta. Por ejemplo, el hecho de que dos vectores son ortogonales si el ángulo entre ellos vale 90 grados, ¿cierto? O sea, si este ángulo es igual a 90 grados o pi medios, ¿sí? Sería otra forma de ver o de observar si es que dos vectores son ortogonales o no. Aparte del producto punto, ¿no es cierto? Que bueno, básicamente es una deducción del producto punto. Bien, y por último, lo que vamos a hacer es observar la proyección de un vector sobre otro. Vamos aquí, de un vector. Pongamos nombres del vector A sobre el vector B. Proyección del vector A sobre el vector B. Ok. A ver, ¿cómo escribimos? Simplemente podríamos deducir, o podríamos escribir así. No recuerdo cómo lo escriben en álgebra lineal. Creo que lo escriben proyección. Solo le escribamos pro J y abajo el espacio. Creo que aquí le ponen como subíndice, ¿no es cierto? Sí. Algo así creo que es. Ya. La proyección de A sobre B sería utilizando igualmente el producto interno. Sería A punto B. ¿Sí? Dividido para la norma cuadrada, que también ya habíamos definido anteriormente, del vector B,
y multiplicado por la dirección del vector B. ¿Sí? Esa sería la fórmula para calcular una proyección. Ok. Bueno, a ver, entonces, creo que con esto podemos... Ah, no, me falta algo que es muy importante. ¿Qué es lo que falta? Producto cruz o producto vectorial. Eso es lo más utilizado. Llamado también producto vectorial. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es o cómo se define o cómo se escribe el producto cruz? Por ejemplo, se define como X cruz Y, ¿cierto? Se define de esa manera. X, Y. Y operacionalmente, ¿cómo se calcula? Es, ¿no es cierto? El resultado de un producto vectorial es otro vector del mismo tamaño, obviamente, de los vectores que estén... Ah, perdón. La fórmula para calcular es multiplicar X por Y. Le vamos a poner subíndices menos X por Y nuevamente, coma. Por ejemplo, si estamos en 3 dimensiones, X por Y menos otro XY, coma, y lo mismo acá, ¿no es cierto? Solamente la fórmula aquí. Esto es X, 2, Y 3, X3, Y2, 3X3, Y1. Tenemos X. Estamos en el segundo. En la segunda coordenada sería X1, 3. Y3. Por último sería 1. Y 2, 1. Esa es la forma en la que se calcula el producto cruz. Aquí podríamos, se define como, pongamos así, en R3, porque básicamente estamos restringiendo no solamente a R3. Esa es una forma de escribir el producto interno, o también existe la otra forma a través de los determinantes. Esto es igual a, si es que tengo, ¿no es cierto?, vectores en 3 dimensiones o en R3, como estamos definiendo, puede utilizarse esto matricialmente, ¿no es cierto? Es decir, el producto cruz en forma matricial se puede escribir a través de los determinantes. Entonces, por ejemplo, aquí tendría I, la coordenada J, la coordenada K. Aquí tendría X, 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 Y, Y, Y. Y aquí tendría 1, 2, 3.
Lo mismo acá. Pero el determinante de todo esto. Aquí no me va a servir esto de... ¿Y dónde está esta línea? Perdón. Creo que debía haber puesto esto primero. Ya. El determinante de esta matriz. Eso también es la forma en la que se calcula un producto cruz. Bueno, si queremos un poco desglosar esto, también lo podemos hacer a través de determinantes más pequeños, si estamos hablando de R2, o perdón, de R3. Entonces lo podríamos hacer quizás utilizando los determinantes en tamaño R2, ¿no es cierto? Si yo aquí utilizo matrices de 2 por 2, de esto multiplicaría por la coordenada I, esto sería la coordenada J, y acá la coordenada K. Entonces aquí tendría X, bueno, eso ya sería la fórmula del determinante, ¿no es cierto? En R3. Me parece que es, a ver, aquí X2. Y aquí X3, si mal no recuerdo. 2 por X3, Y2, Y3 igual. ¿Cierto? Para I. Para J, X1, X3. Este sería X1, X3. Acá lo mismo, Y1, Y3. Y en el otro caso es con el 2, o sea, X1, X2. X1, X1, X2. Y Y1, Y2 sería acá. Y1, Y2. Ok. Bueno. Solamente por recordar también eso ya lo han hecho. Así es que ya conocemos. O tal vez recordar también las propiedades del producto cruz. Por ejemplo, calcular X cruz Y. Sí. No es lo mismo que calcular Y cruz X. O sea, podríamos decir que no es lo mismo, ¿no es cierto? Que calcular Y cruz X. En otras palabras, o en todo caso, se puede escribir esta propiedad de la siguiente manera. X cruz Y, ¿a qué es igual? Aquí sí, ¿a qué es igual? A menos Y cruz X.
menos y cruz x. ¿Sí? Eso sí es igual. Otra propiedad que podríamos nombrar sería al multiplicar por un escalar. Por ejemplo, x cruz y, pero al y, por ejemplo, multiplicado por un alfa. Entonces, ¿esto a qué es igual? Esto es lo mismo que, bueno, podríamos escribir de dos maneras. Alfa cruz x por y. X multiplicar acá. Alfa x cruz y. O, bueno, pero esto entre paréntesis para tener claro así. O también esto sería igual a multiplicar el alfa por el producto. X cruz y. Y si es que tenemos también, por ejemplo, varios vectores X, Y y Z, también se puede aplicar la propiedad distributiva sobre productos, o sea, producto cruz. Si tengo X cruz Y más Z, pongamos así. ¿Esto a qué es igual? Con propiedad distributiva, X cruz Y más X cruz Z. X cruz Y más X cruz Z. Una cuarta propiedad. X cruz Y es igual a 0. ¿En qué caso sería igual a 0? Bueno, este concepto viene del álgebra lineal. Que X y Y sean linealmente independientes. Perdón, no independientes, dependientes. Eso tendríamos que el producto cruz es igual a 0. Y el producto cruz también involucrado con el producto interno. Por ejemplo, si tenemos, pongamos por ejemplo, el producto interno entre a ver, sería, por ejemplo, X cruz Y. Aquí pongamos otra X. X, producto interno X cruz Y. Esto, ¿a qué es igual? Igual a... No sé. ¿Cómo? No, que sería Y. Ah, no. O sea, yo pensé que iba a ser igual a XX y producto cruz XY. No. A ver, aquí sería Y X cruz Y. Y pueden ustedes demostrarlo que esto va a ser igual a 0. Quizás no utilicemos esta propiedad, pero escribámosla
cuando nosotros tenemos el producto, la norma de un producto cruz, la norma de X cruz Y, en todo caso la norma cuadrada, esto es igual a las normas al cuadrado por separado. De aquí la norma de X, ¿sí? Multiplicado por la norma de Y al cuadrado. Menos el producto interno al cuadrado entre X y Y. Y otra propiedad que involucra el ángulo entre los vectores sería la norma entre X y Y cuadrada, exactamente. Esto es igual a la norma de estos dos vectores X, Y multiplicado por el seno del ángulo teta. Igual lo pueden demostrar. Bueno, ya que estamos aquí hablando del producto cruz, podríamos hacer algunas observaciones en qué casos nos va a ser útil, especialmente a nosotros en este curso, o sea, en esta materia, porque obviamente tiene otras aplicaciones, pero en este curso, como les había dicho, por ejemplo, si yo tengo una ecuación o un vector, yo quiero calcular el plano que es perpendicular a ese vector. O si es que yo tengo un plano, quiero calcular un vector que es perpendicular a ese plano. U otro caso, por ejemplo, si yo tengo una función en varias variables, imagínense ustedes un resorte de automóvil, ¿sí? De la suspensión. Hay una función que forma esa hélice, ¿sí? Y por ejemplo, en algún punto nos interesa calcular un vector que sea perpendicular en algún punto de esa curva. Entonces, aplicamos propiedades del producto cruz. Por ejemplo, a ver, pongamos aquí, escribamos estas observaciones que vale la pena. El producto punto es útil, perdón, producto cruz estamos, ¿no? Es útil cuando se quiere hallar la ecuación cartesiana, pongamos aquí, de un plano. ¿Sí? Y aquí podríamos añadir, por ejemplo, y se desea calcular el vector perpendicular a otros vectores dados. Ya cuando nos centremos en ejercicios, veremos que esto nos va a servir. La observación podríamos decir
creo que le pusimos aquí en asociativo. Ah, no. Otra observación de la parte asociativa, una característica asociativa es por ejemplo, escribámosle así nomás. X cruz XY, X cruz Y, ¿cierto? No es lo mismo, o más bien, pongámosle en términos de igualdad, que ahí sí voy a entender mejor. Esto sería igual a ¿qué? A menos X, no, perdón, esto sería igual a menos Y. ¿Sí? O también, yo quiero calcular el producto cruz, por ejemplo. A ver, esta misma. Aquí el paréntesis. X cruz X, producto cruz con Y. En cambio, esto me da igual a 0. Es decir, no se puede asociar, por ejemplo, multiplicar X cruz X y después X cruz Y. ¿Sí? Resultado de esta multiplicación me da menos Y. Y también acá el resultado de esta multiplicación. Fíjense que esto es lo mismo que esto, pero agrupado de distinta manera. Aquí primero hago el producto X cruz Y. Acá primero hago el producto X cruz X. En un caso me da menos Y, en otro caso me da 0. Bien. Y con eso creo que podríamos ya avanzar un poquito más. A ver, ¿qué horas son? 12:34. A ver, creo que no más bien avanzar. Veamos algunos ejemplos a ver si es que... Por ejemplo, aquí me dice... Bueno, linealmente independientes no nos interesa. Creo que estos ejercicios les mandé en el deber, creo. Vectorial. A ver, hagamos esto. Me parece que es más. A ver, por ejemplo, dice... Aquí sí con lo que mencionaba el compañero. Por ejemplo, cuando tenemos vectores base, no sé por qué les llaman con la letra E, pero por ejemplo, en R3
tenemos estos vectores. ¿Sí? Entonces tengo 3 vectores. Probemos lo último que habíamos dicho, por ejemplo. Probar que E1 cruz 2, E2, perdón. Probar que es igual a menos, en este caso sería Y, E2. Y también probar lo que habíamos visto antes también, es decir, E1 cruz E1, entre paréntesis aquí, cruz E2, esto me tiene que dar igual a 0. Entonces, ¿cuánto me da para resolver la parte A? ¿Cuánto me da E1 cruz E2? Utilizando lo que hemos definido aquí, ¿no? Por ejemplo, esta definición. IJK, X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. O sea, esto en forma de matrices es IJK. E1 es 1, 0, 0. Y E2 es 0, 1, 0. ¿Esto a qué es igual? Hemos definido como determinantes de tamaño 2, ¿no es cierto? Sería X2, X3. Para I, ¿no es cierto? El determinante. Suponemos que esto es el vector X, esto es el vector Y. Entonces tendríamos 0, 0. Y acá tendríamos 1, 0. Esto para I. Menos el determinante para J, X1, X3. Sería 1, 0, 0, 0. Y aquí tendríamos más. Ah, no, perdón, esto es para J, ¿no? Y más el determinante X1, X2. Sería 1, 0, 0, 1. Para acá. Determinante, esto vale 0. Este determinante también vale 0. Y este determinante vale 1. ¿Está bien aquí o no está bien? Creo que no está bien. Porque no me sale lo que debería salirme, ¿no? Esto es para acá. O sea, esto me está dando 0, 0, 1. Y cuando hemos dicho que esto me tiene que dar menos E2. Ah, perdón, es que me falta multiplicar, ¿no? Ya, el producto de E1 por E2, o sea, hemos hecho esta parte de aquí. Esto es 0, 0, 1. Y multiplicando por E1, o sea, producto cruz con E1, E1 cruz 0, 0, 1. Entonces nuevamente hacemos esto, ¿no es cierto? Sería IJK. Y aquí pongo E1. E1 es 1, 0, 0. E2, bueno, no E2, sino más bien tendría este otro vector aquí. Determinantes para I, para J, para K. Entonces, para I tengo, según la fórmula, X2, X3. 0, 0, 0, 1.
x1, x3. Es decir, 1, 0, 0, 1. Y acá, anulando la fila, la columna K, 1, 0, 0, 0. ¿Cierto? Entonces, esto me da igual a ¿qué? Esto es 0. Esto es 1. Y a esto es 0 también. Es decir, esto me da como resultado el vector 0, menos 1 y 0. Y si ustedes se fijan, esto es el vector menos 2. Que sería este vector multiplicado por menos 1. Ahora hagamos esta otra parte. E1, E1, cruz E2. Sería E1, cruz E1, cruz E2. No hemos calculado, todavía no calculamos eso. Ya. O sea, E1, E1, ¿a qué sería igual? E1 cruz E1 sería igual, ¿no es cierto? IJK. Aquí anotamos el vector E1, que sería 1, 0, 0, 1, 0, 0. Esto sería el determinante de 0, 0, 0, 0 para I menos el determinante 1, 0, 1, 0 para J y más 1, 0, 1, 0 para K. ¿Qué resultado tengo aquí? 0, 0. Ah, ¿por qué copié igualito aquí? Espérense. Ah, sí está bien, ¿no? Y esto también me da 0. Y por último, vamos a multiplicar el 0, 0, 0, cruz E2. Pero E2 es 0, 1, 0. ¿Cuánto me tiene que dar esto? Según me tiene que dar 0, ¿no es cierto? Que bueno, ya se ve, pero podemos hacer. Y JK, aquí pondría 0, 0, 0, 0, 1, 0. En otras palabras, sería 0, 0, 1, 0 para I menos 0, 0 para J y más 0, 0, 0, 1 para K. O sea, esto me da 0. Esto me da 0 también y acá me da 0 también. Por lo tanto, esto es el vector 0. Entonces, fíjense que aquí este 0 representa un vector, ¿cierto? El producto cruz tiene como resultado un vector. Bueno, creo que como esta teoría, digamos, es ya conocida por ustedes, la próxima clase, el día de mañana, avanzaremos un poquito más para adentrarnos en esto de las funciones, de las integrales, de cálculo de longitudes, cálculo de áreas, pero ya cuando tenemos funciones en 3 dimensiones. Bueno, vamos a quedar hasta ahí. No sé si tengan alguna pregunta. No, profe. No, Bueno, profe. quedamos ahí entonces, chicos. A ver, ¿alguien ha escrito algo? No sé.
Bueno. Ok, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Que pasen bien, buena tarde. Gracias, Igualmente, profe. profe.